fracasaron el día de ayer los esfuerzos realizados por esta comisión del Congreso Nacional encabezada por el presidente de la Cámara de Diputados y del Senado para llegar a un acuerdo en torno al proyecto de ley de partidos políticos y al punto que ha generado disenso y la imposibilidad de que esta ley termine siendo aprobada, que es el punto relacionado con el método de selección de los candidatos internos de los partidos políticos, aunque en este aspecto se había llegado a algunos acuerdos, se había anunciado desde la semana pasada algunos acuerdos que tienen que ver con que, sobre todo los partidos políticos que hayan alcanzado un 5% de la votación o más, realizaran procesos de primarias de manera simultáneas. Este fue el principal acuerdo alcanzado, y que al mismo tiempo la Junta Central Electoral juegue un rol importante en el seguimiento, supervisión u organización de estos procesos de primarias internas. La diferencia se mantuvo con relación al tema de si las elecciones primarias se realizaban de acuerdo a lo que determinara los distintos partidos políticos entre las dos opciones que se presentaban, la de el uso del padrón de los propios partidos políticos o el padrón de la Junta Central Electoral, que es lo que se conoce como primarias abiertas, o el tema de primaria cerrada, que es con el padrón interno de los partidos políticos. Había una posición en ese sentido de que la propia ley expresara que cada partido político pues determinara cuál de estas modalidades en materia de padrón electoral iba a utilizar. Y otra posición de que, bueno, los partidos políticos realizaran sus procesos internos de acuerdo al procedimiento de primarias cerrada o conforme lo tienen establecido actualmente en los estatutos. No hubo manera, aunque hubo cierto acercamiento con una de estas posiciones, sobre todo el tema de dejar a los partidos políticos la opción de determinar cuál procedimiento era más conveniente utilizar. Hubo mucha resistencia, sobre todo por parte de legisladores del PLD, de Leonel Fernández, que entienden que todavía eso permitiría que quede abierta la posibilidad de realización de primarias abiertas, para la redundancia, y que eso es contrario a lo que establece la Constitución. El Partido Revolucionario Moderno es el que más abierto ha estado a apoyar algún tipo de consenso, algún tipo de acuerdo, de forma tal que se avance en la aprobación de la ley. Y es al interior del Partido de la Liberación Dominicana que no ha sido posible que sobre todo los dos principales dirigentes de esta organización y sus representantes se pongan de acuerdo sobre un método que permita la aprobación definitiva de la ley de partidos políticos. Con eso que pasó el día de ayer y la decisión entonces de que ya sea la comisión especial de la Cámara de Diputados la que discuta si hay posibilidad o no de construir un consenso, ya mucho ha estado indicando que esta es el requiem cantim pax a la ley de partidos políticos, que la ley de partidos políticos muere y que no existe ninguna posibilidad de que sea aprobada en esta legislatura. Pero es evidente que el Partido de la Liberación Dominicana, aun cuando tiene una mayoría importante dentro de la Cámara de Diputados, tiene una división interna con relación a la manera en que se va a manejar este asunto. Muchas organizaciones, tanto de la sociedad civil como organizaciones políticas, han manifestado su interés de que se permita que las diferentes fuerzas elijan el método que consideren pertinente y que sí haya una supervisión de la Junta. En algún momento se habló de la posibilidad incluso de que llegaran a un acuerdo de que estas primarias, sobre todo los partidos grandes, bajo el método
o el método de selección escogido por las organizaciones políticas, en el caso de las que tienen más del 5% de los votos del pasado proceso electoral, se realizaran de manera simultánea. Aún así, en la práctica, algunos entendieron que podía ser complejo, porque se discutió incluso si la Junta Central Electoral debía organizar ese proceso o debía supervisar, que son dos cuestiones totalmente diferentes. Y porque organizarlas como tal significaría organizar múltiples elecciones entre varias organizaciones políticas, sobre todo en el caso de que cada una eligiera un método diferente, mientras que supervisar es revisar que existan y que se den las garantías de un respeto de la institucionalidad de cada organización política y de los derechos de los miembros de esos partidos políticos. Digamos que hacia esa posición apuntan varios partidos. Ya no hablo de miembros de organizaciones políticas, sino de varias organizaciones políticas, y recordemos que 12 de ellas incluso han planteado una posición conjunta que no afectaría decisiones internas de los partidos, como el caso del PRM, por ejemplo, que en todo momento ha defendido que prefiere las primarias cerradas, pero que estaría dispuesto a que sea dentro de la ley se contemple que cada organización política elija el método que considere, y por tanto eso no afectaría la decisión interna del partido de continuar con su método de primarias cerradas. Ahora, cuando uno se pone a escuchar las declaraciones de los que participaron en la reunión de ayer, que son los presidentes de ambas cámaras, junto con los voceros de diferentes partidos que tienen representación en el Congreso, más los miembros de la comisión, y escucha que el tranque está en el padrón a utilizar, usted dice, pero entonces, ¿de qué valió todo lo que discutieron anteriormente? Porque intentar imponer el padrón de la Junta Central Electoral es obligar a las primarias abiertas. Algunos planteaban un método un poco complejo y decían, se puede hacer primarias cerradas utilizando el padrón de la Junta. Simplemente era una cosa un poco compleja, porque decían que se utilice el padrón de la Junta y que aparezcan identificadas las personas que pertenecen a X partido político en ese padrón, y que eso facilitaría que cuando se vaya a votar solo las personas inscritas estando en ese padrón y que están señaladas como miembros de ese partido, entonces pudieran votar en esa primaria cerrada de esa organización política. Pero debemos recordar que otras fuerzas hablan de votación por delegados, o sea, hay otras metodologías. Por eso, en mi caso, por ejemplo, hemos insistido en la posibilidad incluso de que se abra un camino hacia determinar cuáles métodos serían antidemocráticos, cuáles métodos violarían incluso la democracia interna de los partidos. Hemos citado como ejemplo el hecho de que en algunas ocasiones algunas cúpulas partidarias han utilizado el método de una supuesta encuesta que nadie sabe de dónde sale para decir, no, aquí no hay que hacer ni convención, ni primarias, ni nada, porque nosotros tenemos un estudio que dice que aquí fulano de tal es el que está puntero, sin haber permitido que los miembros de esa organización política en esa demarcación ni hayan hecho campaña, ni hayan planteado propuestas. Entonces, digamos que ese es un método que claramente viola la posibilidad incluso de participación de la membresía de ese partido. El tranque se dio ayer, los voceros de los partidos políticos han dicho que lo ven difícil, y cuando escuchamos a los mismos miembros del Partido de la Liberación Dominicana hablar, como veíamos hace un momento, incluso a los senadores PLDistas, atribuyen a las diferencias dentro de su mismo partido el tranque, el hecho de que no se haya salido con una solución viable. Insistimos en que es lamentable que sea este tema, que no es que no sea importante, pero que entendemos que puede encontrarse una solución fácil y viable a esta situación, que sea este el tema que traiga como consecuencia la muerte de una ley de partidos que se necesita en el país para garantizar la democracia, para mejorar la institucionalidad, debido a que incluso la ley electoral que tenemos se ha quedado desfasada con relación a la nueva Constitución, la aprobada a partir del 2010. Tenemos grandes retos por delante con unas elecciones que vienen para el año 2020,
un poco más complejas que las que hemos tenido con anterioridad, y este marco legal, tanto la ley de partidos como la ley electoral, lo que ayudarían es a facilitar incluso el que comprendamos cómo se pueden regular las instituciones que participan en este torneo electoral. En adición a la ley de partidos, la ley electoral, al verlas como complementarias, permitirían incluso que se determinen los roles de manera clara que tiene la Junta Central Electoral con relación al Tribunal Superior Electoral, que han estado incluso chocando de manera frecuente debido a que hay una conformación, una estructura distinta a partir de la desaparición de la Cámara Contenciosa y la Administrativa de la Junta y de la creación del Tribunal Superior Electoral como órgano ya contencioso que sirve para dirimir los conflictos de los partidos. Entonces, es una tarea que tienen y una responsabilidad frente a la sociedad dominicana que la están dejando de lado. Y en esta ocasión no debería ser una discusión exclusivamente de imponer fuerza, sino de escuchar posiciones y de encontrar una vía que facilite de manera adecuada, para que no se diga que es cualquier cosa, que aquí podamos tener un marco legal que regule la forma en que operan los partidos políticos. Sí, ese sigue siendo el tranque. Estoy de acuerdo contigo en que lamentablemente ese sea el único punto al que se le ha prestado atención desde las distintas fuerzas políticas, porque no hemos escuchado nada de que se ha avanzado en la discusión con relación a otros aspectos, como el tema de la transparencia y fiscalización del financiamiento político. Yo he sido de los que entiende que un proceso de primarias abiertas en el sistema electoral de la República Dominicana contribuiría a fortalecer y a avanzar en materia de la democracia interna de los partidos políticos, pero obviamente sin consenso no se puede aprobar un proceso de primarias abiertas como el que se ha estado proponiendo. Y lo que ha estado saliendo de la discusión de esta comisión es que más o menos ha habido cierto acercamiento, porque por lo menos la información que tengo, no es cierto que haya fuerza política en estos momentos que esté imponiendo el tema de las primarias abiertas, sino que ha habido cierto consenso y ceder en ciertas partes con relación a que los partidos políticos tengan la opción de escoger entre primarias cerradas y primarias abiertas. Eso era lo último que se había avanzado al interior de esta comisión presidida por los presidentes de ambas cámaras. ¿Qué pasa? Que el grupo de legisladores de Leonel Fernández no quiere ni siquiera que los partidos políticos tengan la opción de decidir sobre el tema de primarias abiertas, porque ellos entenderían que es una forma de dejar esa posibilidad y por ende de que se viole la Constitución, cuando desde aquí, y tú lo señalabas, distintos sectores han estado planteando el que se deje a los partidos políticos la opción de escoger el método. Y dentro de esa opción también tiene que estar la opción de primarias abiertas, porque aquí no sería la primera vez. El Revolucionario Dominicano hizo no unas primarias abiertas, unas primarias semiabiertas, que es el padrón de la Junta Central Electoral, excluyendo a los miembros de los otros partidos. Esto se hizo sin estar contenido en las leyes, sin estar contenido quizás a lo interno del estatuto de ese partido en aquella ocasión. Y sería abrir la posibilidad de que los partidos políticos escojan el método. Pero Leonel Fernández, que precisamente el día de ayer en un acto público, cuando se le preguntó sobre el tema, dijo que él espera que en las elecciones del año 2020 el país cuente con una ley de partidos políticos, pero es muy poco los esfuerzos que hace este presidente de esta organización política para que realmente se pueda contar con una ley de partidos políticos acá en la República Dominicana. Entonces estoy de acuerdo en el sentido de que todo indica que no hay condiciones para que se avance en la aprobación ni de esta ley ni la ley que tú decías del régimen electoral. ¿Qué va a pasar ahora y qué tiene que pasar ahora? Recordemos que hay uno de los partidos políticos, el caso específico de Alianza País, que desde hace varias semanas ha estado planteando que la Junta Central Electoral desde ya tiene que comenzar a reglamentar el proceso electoral. Y me parece que cobra cada vez más sentido esa posición que ha asumido Alianza País, en el sentido de que la Junta Central Electoral tiene que ir preparándose para a reglamentar
regular un proceso electoral que sea transparente y que sea mínimamente competitivo, sin esperar que desde el Congreso Nacional se apruebe estas legislaciones, que sería lo ideal, sería lo más conveniente para el sistema de partidos políticos y para la democracia en términos generales, pero si las condiciones no están dadas, si dentro del Partido de la Liberación Dominicana no se pueden poner de acuerdo, lamentablemente para aprobar esta ley, la Junta Central Electoral tiene que cumplir con el rol que le da la Constitución Dominicana de reglamentar el proceso electoral, de comenzar a hacerlo, de hacer que los partidos políticos rindan cuentas sobre financiamiento, de que no comience la campaña de cara a las elecciones del 2020 antes de tiempo, y ya comenzó, ya hay varios precandidatos que están haciendo campaña como si fueran los candidatos presidenciales de sus organizaciones políticas, adelantando la campaña electoral y por lo tanto violando lo que está establecido en la ley electoral de que las campañas no pueden iniciar hasta que la Junta Central Electoral no haga la proclama. Y en ese sentido, la Junta Central Electoral tiene ese deber de regular además el tema de acceso a medios de comunicación. Si no existen las leyes, ese es el camino para que nosotros podamos tener unas elecciones mínimamente transparentes, libres y competitivas en el año 2020.